Mi nombre es Daniel Esteban Viveros Meneses y espero poder compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia con este trabajo de investigación. Desde la experiencia, como docente acompañante de la asignatura de matemáticas, es fácil darse cuenta que las matemáticas, cuando no son bien vistas por los estudiantes, desarrollan algunas percepciones en ellos que afectan la manera en la que estos conciben las matemáticas, la naturaleza, em, el uso que se les puede dar a las matemáticas en la vida cotidiana. Y muchas veces al no contar con una buena percepción, desarrollan emociones, desarrollan creencias y desarrollan actitudes que hacen que el estudiante se aleje de lo que es la matemática, generando un ciclo, generando una bola de nieve que haga que el estudiante cada vez se sienta más alejado, menos motivado, que tenga unas creencias y que tenga unas emociones cada vez más negativas. Y por esta razón hemos planteado una pregunta de investigación y es: ¿cuál es la relación existente entre las actitudes, emociones, creencias y el desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de matemáticas? Esto para una población de bachillerato en el municipio de Anserma, en el departamento de Caldas, acá en Colombia. Ahora bien, el objetivo general de este trabajo de investigación es analizar esa relación entre actitudes, emociones, creencias y desempeño en matemáticas. Como objetivos específicos, nosotros tenemos lo que es analizar las emociones, las creencias y actitudes de los estudiantes de bachillerato del municipio de Anserma Caldas, determinar el desempeño académico de los estudiantes de bachillerato del municipio de Anserma Caldas y por último, explicar las emociones, las actitudes y las creencias en relación al rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato del municipio de Anserma. Dentro de las bases de este trabajo, podemos encontrar algunas teorías y algunos conceptos que es necesario entender primero. Entonces vamos a hablar de por qué hablamos de actitudes, emociones y creencias. Resulta que las actitudes, las emociones y las creencias hacen parte de algo que se conoce como el dominio afectivo. Y ese dominio afectivo va más allá de lo que se conoce como la mera cognición, es decir, va más allá de lo académico. Y es una fama que los docentes de matemáticas tenemos, que es dejar de lado aquello que es emocional y no comprender la realidad del estudiante. Entonces la idea es dejar un poquito de lado eso y entender que el estudiante se ve afectado, que el estudiante tiene sus creencias, que el estudiante tiene sus percepciones. Dentro de lo que compone el dominio afectivo, entonces nos encontramos con lo que son las actitudes, no las actitudes matemáticas, sino las actitudes hacia las matemáticas. Es decir, son aquellas predisposiciones que tiene el estudiante, son predisposiciones evaluativas, y estas pueden ser positivas o negativas. Las emociones, que se relacionan realmente con reacciones, son reacciones que generan acciones. ¿Listo? Las emociones básicamente es como el estudiante responde. Y las creencias, que básicamente son opiniones, son ideas, que son consideradas como verdaderas por el estudiante, que pueden ser creencias hacia las matemáticas, creencias sobre sí mismo, autopercepciones. Y el desempeño académico, que el desempeño académico no debe ser visto únicamente un, como un resultado de una instrucción, es decir, no tiene que ser visto solamente como el estudiante respondió frente a lo que yo le enseñé, cómo el estudiante adoptó ese conocimiento o el proceso de aprehensión del conocimiento, sino que el desempeño académico tiene que ser visto de manera integral, es decir, no solo desde lo cuantitativo, sino también desde lo cualitativo. Tengo que verlo de manera íntegra al estudiante, ver cómo él respondió, verlo cómo él se relacionó y qué emociones, qué se suscitó dentro del estudiante. Eso es el desempeño académico, verlo como un proceso formativo, hablando del desempeño académico desde la evaluación formativa más que la sumativa. Ahora, en esta imagen que es tomada de la tesis de López Serrano en el 2019, nosotros podemos ver la relación existente entre creencias, emociones y actitudes. Entonces, vemos que el concepto de, vemos que el concepto de creencia hace referencia a lo que son las concepciones o ideas a partir de la experiencia. ¿Listo? Vemos que estas creencias van a ser quienes condicionen las reacciones que yo tenga. Recordemos que una emoción es una reacción. Entonces, las emociones son respuestas valorativas a estímulos asociados con las matemáticas. Y estas emociones, cuando se empiezan a repetir, cuando se empiezan a volver reiteradas, me van a generar unas actitudes. Esas actitudes ya son predisposiciones evaluativas hacia el problema matemático. Ahora, la idea es que nosotros podamos intervenir con nuestro quehacer pedagógico de tal manera que toquemos alguno de estos tres elementos y lo modifiquemos de manera que el uno modifica al otro. Entonces, si yo cambio la idea que tiene el estudiante sobre sí mismo, o si yo cambio la idea que tiene el estudiante de las matemáticas, yo puedo generarle en él una emoción positiva. Y si el estudiante empieza a tener emoción positiva tras emoción positiva, la actitud del estudiante va a cambiar. Entonces se va a volver una actitud de motivación, una actitud de disposición al estudio. Y esa actitud de disposición puede generar que la creencia que tiene el estudiante, bien sea de la matemática como tal, o la creencia que él tiene de sí mismo, pues se modifique. ¿Listo? Entonces podemos ver que el dominio afectivo, pues realmente está también influenciado mucho desde la experiencia, desde el aspecto social, sociocultural del estudiante. También se encuentran algunos fenómenos como lo económico, se encuentran algunos fenómenos como lo familiar,
¿listo? Que pueden estar realmente muy, muy involucrados en estos tres elementos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estudiante que cree que es malo para la matemática, va a tener su descendencia bajo el criterio de yo era malo para las matemáticas, entonces no pasa nada si usted también es malo, o yo era muy malo en las matemáticas porque las matemáticas son aburridas, entonces me genera un círculo de personas que tienen esas creencias negativas. En cambio que si yo altero esa realidad del estudiante y yo genero una persona que tiene una creencia positiva, él va a sembrar la semilla de las matemáticas son bonitas, yo me divierto con las matemáticas, yo aprendo mucho, las matemáticas sí me sirven, entonces genero emociones positivas, genero actitudes positivas y por lo tanto esas creencias se modifican. Este trabajo se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo correlacional porque la intención es ver cómo se relacionan las variables. La población van a ser todos los estudiantes que han sido matriculados en bachillerato en el municipio de Anserma y vamos a trabajar con una muestra por conveniencia. Como Anserma es una zona que tiene algunos colegios que son muy difíciles de ser accedidos, entonces vamos a trabajar con los colegios que hacen parte de la zona urbana y vamos a trabajar con todos los estudiantes que conformen los grupos. ¿Listo? Y el instrumento es un instrumento planteado por Hill sobre actitudes, emociones y creencias en las matemáticas. Son un total de 52 ítems divididos en diferentes categorías. Creencias hacia el profesor, creencias de cómo las matemáticas influyen en decisiones que yo tomo, cómo las matemáticas se relacionan con mi entorno, qué emociones tengo frente a las matemáticas, cómo me siento frente a las matemáticas. Entonces, esas 52 preguntas que se califican eh, en una escala de Likert van a ir ubicadas en diferentes categorías. Este instrumento ha sido validado en otros países y en otros contextos, y eso es en lo que nos vamos a enfocar ahora. Y es cómo hacer que ese instrumento de verdad nos valore lo que nosotros queremos. Entonces, para esto, nosotros trabajamos con un juicio de expertos, donde pues, el diseño del instrumento realmente fue una adaptación. Indagamos y encontramos que existía aquí en Colombia un antecedente de utilización del instrumento, el cual había sido utilizado en el norte de Santander. Geográficamente, el norte de Santander limita con Venezuela y Anserma se encuentra casi que al centro del país en lo que es el eje cafetero. Entonces, son zonas bastante distanciadas y manejan lenguajes muy diferentes, que manejan dialectos pues diferentes y que algunas palabras pueden tener significados distintos dependiendo de la zona donde se use. Entonces, para evitar que hayan dificultades en la comunicación y que las preguntas no sean comprensibles al 100%, lo que se hizo fue una adaptación a los regionalismos, con ayuda de un profesor del área de humanidades y que es de acá de Anserma, y él nos colaboró con el estudio de los regionalismos, entonces indagamos pregunta por pregunta, vimos el lenguaje que se utiliza e hicimos las modificaciones que consideramos pertinentes con ayuda del docente. Em, Se hizo una selección de expertos, se seleccionaron 10 expertos en total, los cuales, pues dependiendo de su perfil, se tuvieron en cuenta para esta evaluación. Entonces tenemos desde alguien que es experto en el análisis de datos, tenemos a alguien que es experto en matemáticas, tenemos algunas personas que son expertas en psicología, psicólogos matemáticos, tenemos psicólogos clínicos, tenemos orientadores escolares, tenemos personas expertas en lenguaje, para un total de 10 colaboradores, 10 expertos evaluadores. ¿Qué se tuvo en cuenta? Se tuvo en cuenta que tengan relación o con las emociones o con las matemáticas, que sepan de análisis de datos, que sepan de validación de instrumentos, que hayan participado en validación de instrumentos, que tengan experiencia en el campo educativo. ¿Listo? Entonces esos fueron como los criterios. Y la evaluación de expertos se hizo teniendo en cuenta este cuadrito de aquí, de Escobar Pérez y Cuervo Martínez, que fueron como nuestros referentes a la hora de hacer la adaptación y el juicio de expertos. Entonces se tomó el coeficiente de W de Kendall, donde los datos tienen que estar bajo una escala ordinal. ¿Listo? Entonces, los jurados tuvieron una rúbrica que evalúa lo que es claridad, es decir, qué tan clara resulta la pregunta para la evaluación, lo que es coherencia, es decir, si la pregunta de verdad va ligada o va en la misma sintonía de lo que se está tratando de indagar, y se evalúa la relevancia, es decir, qué tan importante resulta la pregunta para nuestro estudio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace W de Kendall? W de Kendall entrega un grado de concordancia entre diferentes individuos, es decir, nos va a decir qué tan de acuerdo están los 10 individuos, y si es favorable, pues podemos decir que el instrumento es válido y sirve para indagar sobre las emociones, sobre el dominio afectivo, en lo que viene siendo pues nuestro trabajo y cómo se relacionaría posteriormente con el desempeño académico. Ahora, ¿cómo funciona W de Kendall? W de Kendall, cuando lo sometemos todo el puntaje que se obtuvo en esos tres, se hace por separado claridad, coherencia y relevancia. Entonces, cuando lo metemos a un sistema de análisis estadístico, pues estos autores recomiendan SPSS, nosotros utilizamos otro. Dice que él nos entrega dos datos, nos entrega como tal un nivel de significancia asintótica que tiene que ser menor al 0.05, y si obtenemos un 0.05 o menos, nosotros rechazamos H0. ¿Qué dice H0? Los rangos son independientes o no concuerdan. ¿Listo? Entonces, si obtenemos de 0.05 para abajo, nosotros ya podemos rechazar esa hipótesis. Ahora bien, ¿qué grado de concordancia hay? Entonces,
Si ya se descartó H0, entonces nosotros tenemos que pasar a ver qué tanto concuerda un experto con otro. Y para eso nosotros ya sacamos el coeficiente W. El coeficiente W es un cálculo donde se miran las distancias que hay entre el promedio de los puntajes con el promedio total, se calcula esa distancia, se calcula, es un coeficiente que relaciona eso con una diferencia entre el número de individuos y el número de ítems, y entre más cercano esté a uno, quiere decir que esa concordancia es más alta. ¿Listo? Entonces, ¿qué obtuvimos nosotros? Nosotros obtuvimos que para la coherencia tenemos un 0,52, es decir, 52% de concordancia, con una significancia asintótica menor al 0,001. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que descartamos H0 para la coherencia. Para la claridad obtuvimos un 0,52 cerrado, es decir, tenemos 52% de concordancia en cuanto a la claridad de las preguntas, también con una significancia asintótica menor al 0,001, que quiere decir que rechazamos la hipótesis de que los datos no se relacionan entre sí. Y por último, tenemos la relevancia de las preguntas para el estudio, que obtuvimos un 46%, y la significancia asintótica menor al 0,001. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los datos evaluados en cada uno de estos criterios, que son coherencia, claridad y relevancia, efectivamente hay un consenso entre los jueces evaluadores. Ahora, 0,52 podría parecer a grandes rasgos un porcentaje bajo. Sin embargo, recordemos que nosotros estamos evaluando un total de 52 ítems con 10 expertos evaluadores. Entonces son porcentajes bastante favorables para nosotros. Dentro del instrumento hubo una sola pregunta que debió ser descartada, que hablaba de que las matemáticas, de cómo yo me percibo en las matemáticas, me ayudan a determinar el tipo de bachillerato que yo quiero obtener. Acá en Colombia, de pronto, por hacer la salvedad, en Colombia hay diferentes tipos de título de bachiller. Entonces está el bachiller académico, el bachiller técnico, el bachiller con énfasis. Y aquí en Anserma únicamente hay la posibilidad de graduarse bajo bachillerato académico. Entonces esa pregunta se descarta por sugerencia de los evaluadores porque mencionan que puede causar confusión y mencionan que al no haber más tipos de bachillerato aquí en Anserma, pues carece de sentido hacer esa pregunta. Espero haber despertado en ustedes un pensamiento que vaya más allá de lo tradicional en las matemáticas y les agradezco mucho por su atención. Que tengan un feliz resto de jornada.